En el Evangelio de este domingo, generalmente la conclusión que sacamos es que no debemos ser como Simón Pedro, a quien el Señor le dio el reproche de ser hombre de poca fe, porque se hundió, porque titubeó, porque dudó, porque se fijó más en las olas, en el viento, en los problemas de la vida, y quitando la mirada de Jesús, ¡pum!, se sumergió. Y conclusión, no debemos ser como él, hombres de poca fe, y no dudar jamás. Bueno, yo he sacado una conclusión diferente y he concluido en que yo quiero ser ese hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que este hombre de poca fe, así como lo ven con su poca fe, fue el único que se animó a bajarse de la barca para intentar lo imposible, para intentar caminar sobre el agua. Así que los otros 11 discípulos que estaban seguramente con su mucha fe al máximo, ellos se quedaron en la barca, ellos no se animaron a caminar, ellos vieron cómo otro lo hizo, pero ellos no asumieron el riesgo. Ellos no salieron de su barquita, de su seguridad o de lo que hoy llaman tanto su zona de confort. A Pedro su poquita fe le alcanzó para arriesgarse en nombre de su fe. Y esa es la fe que Dios necesita. No tanto una fe teórica, una fe de que te aprendiste mucho catecismo, no tanto una fe de los santitos a que les rezas o las novenas que haces, sino esa fe que te impulsa a ir más allá de tus miedos. Pedro lo hizo siendo su hombre de poca fe, pero él fue el único que caminó sobre el agua. Además, cuando vieron venir a Jesús, sintieron miedo porque creyeron que era un fantasma y daban gritos de terror. ¿Te imaginas a 12 pescadores, 12 hombres gritando así aterrorizados? Yo me los imagino como unas señoras gritando como cuando ven una rata. Qué escena aquella. Pero aquí el asunto es que mientras los demás daban gritos de terror y querían huir de su miedo, no huían porque pues, estaban en medio del mar. Pero Pedro hizo algo que se necesita bastante fe. En lugar de quererle huir a su miedo, va hacia él. La única forma de vencer tus miedos no es huyéndoles, sino encarándolos, enfrentándolos. Solo así podrás vencerlos. Solo así podrás superarlos. Y es por eso que Pedro, el de poquita fe, dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Agarrar el toro por los cuernos, ir de frente, animarse a comprobarlo por uno mismo en lugar de vivirte siempre huyéndole. Aquí el hombre de poquita fe nos da una lección a los que siempre le hemos estado rehuyendo a nuestros miedos en lugar de enfrentarlos. Fue así que se bajó de la barca y comenzó a hacer lo que los demás, que seguro tenían mucha fe, nunca hicieron: caminar sobre el agua. Comenzó a sobreponerse a sus miedos, a sus límites, y empezó a andar sobre ellos. Luego se hundió. Sí, ok, está bien. Titubeó por un momento, se distrajo, se acordó de que sobre el agua no se camina y sopas, vas para abajo. Bueno, pero ¿por qué fijarnos tanto en eso? Sí se hundió, pero fue el único que caminó sobre el agua. ¿Los demás por qué no se hundieron? ¿Porque tenían mucha fe seguramente? No, porque nunca tomaron el riesgo de bajarse de la barca, porque nunca salieron de su círculo, nunca rebasaron sus límites, nunca intentaron algo en nombre de la fe. Por supuesto que el que no se arriesga nunca pierde. Claro que el que nunca camina nunca se cae. Pero dime, ¿es que acaso nos vamos a fijar más en el hecho de que se hundió al hecho de que él de veras caminó sobre el agua? Y mejor todavía, el haberse caído no fue una desgracia, una vergüenza. Para mí fue lo mejor que le pudo haber pasado. ¿Y saben por qué? Porque fue así como pudo experimentar la salvación de Jesús. Sí se hundió, pero gracias a eso sintió la mano fuerte de Jesús que lo agarró, que no lo soltaba, que lo levantó, que lo hizo ponerse de pie de nuevo sobre el agua.
Y esa experiencia no la cambiaría por el hecho de nunca haberme hundido. También los que se quedaron en la barca saben que Jesús es el Salvador, viendo cómo salva a otros. Pero solo aquel que lo vive en carne propia, ese se transforma. Ese de veras se siente el Hijo agradecido por haber sido salvado. Eso no lo cambiaría por nada. Y dime tú, ¿de veras puedes decir que Jesús es tu Salvador? Porque has sentido esa necesidad de misericordia. Porque de veras viéndote caído, hundido, el Señor ha tenido misericordia de ti y te ha levantado. Hay quienes tienen tanta fe y que son tan bien portados que nunca han caído, nunca han tenido necesidad de un perdón, así que tú digas grande. Y qué bueno. Pero dime, ¿quién estará más agradecido? ¿Quién se verá más movido a corresponder? ¿El que jamás ha caído? ¿O el que viéndose caído sintió la mano poderosa de Dios que lo levantó y lo hizo salir adelante? Pues bien, los que tienen mucha fe y que ahí se quedan en su barca y que nunca se van a bajar de allí, qué bueno. Pero yo prefiero ser el hombre de poca fe. Prefiero que Jesús me diga eso como le dijo a Pedro, pero ir hacia Él caminando sobre el agua. Prefiero vencer mis temores, prefiero experimentar en carne propia su salvación, a quedarme siempre sentadito en una barca de donde nunca me saldré y donde nunca descubriré en carne propia las maravillas que Dios hace. Solamente cuando lo vivas en tu propia carne es que podrás decir, ya no porque te lo aprendiste, ya no porque te lo enseñaron o porque otros te lo dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Que tengas un bendecido domingo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.